ciclo de charlas de Te Acompañamos del Banco Superviel es justamente derribar mitos, derribar prejuicios asociados a las tecnologías y las personas mayores. Muchas veces creemos que aprender a utilizar los medios tecnológicos es algo imposible o es algo que solamente pueden lograr las generaciones más jóvenes. Y hoy venimos justamente a comprobar lo contrario. Y vamos a compartir entonces esta tarde con 3 grandes invitados que son docentes, expertos en alfabetización digital, trabajan de manera mancomunada con el Banco Superviel porque son parte del staff del banco en Hacelo Vos, ¿sí? Así que los voy a ir presentando a medida que les dé la palabra. Vamos a arrancar. Ahora sí voy a presentar a nuestro tercer invitado de la tarde. Él tiene una hermosa tonada, es venezolano, así que a mí me encanta cómo hablan los venezolanos. Alexis Pérez, magíster en educación, mención en tecnologías de la información y de la comunicación, además es licenciado en educación, docente de la Escuela Argentina de Negocios, tecnólogo en electrónica y por supuesto también uno de nuestros honorables profesores del programa Hacelo Vos del Banco Superviel. Buenas tardes, Alexis, qué gusto compartir también contigo este momento tan lindo. Y bueno, vamos a abordar un tema difícil, ¿no? Difícil sobre todo en el periodo si se quiere, post-pandemia, en donde sabemos que ha habido muchas estafas, no solamente a personas mayores, a todos nos ha pasado que de algún otro modo a veces hemos sido estafados a través de medios tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, un poco el tema que hoy nos trae Alexis es la seguridad en los servicios digitales y en la banca electrónica, que sí es algo que desde el Banco Superviel cuidamos y en lo que somos muy rigurosos y muy cuidadosos, ¿no? Bien, muy buenas tardes. Gusto de estar en este ciclo de charlas organizadas por Banco Superviel. Verdad que doy la más cordial bienvenida a todos quienes se conectan en este momento a través de la plataforma y compartirles un poco de información porque es clave el aspecto de la información para que podamos operar con seguridad, con tranquilidad, que es lo que buscamos fundamentalmente. Voy a compartirles en breve en pantalla, van a tener allí algunas láminas, slide que les traigo para hablar de este tema a propósito del auge que hay en el tema de lo que es el crecimiento de las plataformas digitales para todas las transacciones electrónicas, ya sea e-commerce, ya sea home banking, banca móvil, en fin, ha venido un tremendo crecimiento. Y en ese sentido vamos a referirnos a cómo operar basado en 3 pilares fundamentales, que lo insistimos siempre en los cursos. El pilar fundamental en cuanto a lo que es la autogestión, por una parte, luego lo que corresponde con el trámite a distancia, que es fundamental, por supuesto, y operar con seguridad. Y en esta lámina que tienen allí proyectada, ahí justamente nos referimos a lo que es la importancia de cómo nosotros nos hemos venido adaptando a las facilidades tecnológicas, más allá de lo que va surgiendo en este momento, un momento disruptivo. Y cada vez tenemos más alternativas y opciones. Fíjense que por allá a comienzos del siglo XX ya teníamos entonces esa invención que fue el teléfono como tal, el teléfono convencional, el teléfono cableado, que se fue masificando a 1900 Alexis, y por perdón supuesto... que te interrumpa, ¿no? Discúlpame que ¿Sí? te interrumpa. Acá nos dicen adelante. que los slides, las láminas no se pueden leer. Les quiero advertir, quédense tranquilos, no hace falta que las lean. Alexis va a ir diciendo todo el contenido que está compartiendo de manera oral. Así que no se distraigan con los slides o con las láminas, sino intenten leerlo, él lo está explicando y lo va a hacer de la manera más descriptiva posible, ¿sí? Te cuento, sí, Alexis, que acá se ve muy chiquitito, por eso te preguntan eso y coincido. Claro, de todas formas se los voy narrando un poco para que tengan la ilustración. Ahí tienen un dibujito que representa el teléfono convencional, en el cual nosotros, bueno, nos fuimos adaptando, sobre todo quienes utilizaban esa tecnología en ese momento, comienzo del siglo XX, a ese dispositivo que era extraño, era algo nuevo y que por supuesto quizás en las primeras de cambio nos traía un poco de temor el uso del teléfono. Hoy día, evidentemente, usar un teléfono es algo cotidiano, ¿no? Así como la telefonía surgió a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se masificó. Luego por allí, por la década de 1970 aproximadamente, surgen lo que llaman los ATM o cajeros automáticos. Esos artefactos para el momento extraños, desconocidos, en los cuales teníamos que interactuar con una máquina que nos surtía de dinero y que nos permitía hacer ciertas transacciones.
Esa invención que fue en el 67 y que se masificó en la década de los 70 permitió algo muy interesante, que fue la posibilidad de hacer autogestión. Y lo interesante de la autogestión es que usted no requería ser atendido por nadie, sino simplemente usted podía servirse y hacer la transacción sin ningún tipo de problema, su tarjeta de débito, obtener el comprobante, obtener el efectivo, y ya culminábamos el proceso. Ciertamente, en las primeras interacciones con estos artefactos, hay un poco de temor, pero con un poco de trabajo, un poco digamos, de constancia, logramos adaptarnos y hoy día es completamente normal utilizar un cajero automático. Más adelante tuvimos los teléfonos celulares que se fueron igual masificando, la aparición del computador personal en la década de los 80, que fue crucial porque marca un antes y un después desde el punto de vista de poder utilizar una computadora con unas dimensiones y con un peso, que efectivamente lo podíamos tener en casa para las labores del hogar y después en las oficinas. Pero no fue sino hasta prácticamente 1989 cuando se crea la World Wide Web, la WWW, el protocolo de comunicación de Internet, que se dio la posibilidad de hacer la comunicación entre computadoras y por supuesto que allí también la banca que había venido incorporando el uso del teléfono a través de los call centers, el uso de cajeros automáticos, también se abría un mundo para poder hacer la conexión a los servicios y facilidades de la banca a través de la conexión por Internet, lo que hoy día conocemos como el online banking o la banca en línea, home banking también le dicen, que fue una facilidad que fue incorporada fundamentalmente en esa década de los 90, con el surgimiento de Internet que fue decisivo. Y luego comenzamos este siglo XXI con un dispositivo que nos cambió la vida en muchos sentidos, porque nos permitió llevar en la palma de la mano la conectividad de una manera tal que no necesitamos, no requerimos estar en una computadora, sino que desde cualquier lugar y en cualquier momento podemos utilizar el dispositivo, conectarnos y poder acceder a información. Y por supuesto que la banca también allí vio posibilidades y habilitó aplicaciones para poder acceder, como el caso Superviel, que tiene sus aplicaciones Superviel y la aplicación Superviel Jubilados incorporada, como también tiene la opción de la banca en línea a través del uso del computador, accediendo a la página www.superviel.com.ar. Y por supuesto, también la red de cajeros automáticos que tiene dispuesto Banco Superviel para acceder también a la autogestión de esa manera. De la misma forma, también tenemos a disposición los centros de llamada telefónica para poder también tener comunicación con el banco. O sea que se ha venido adoptando toda esa tecnología y tenemos eso que llamamos el abanico de opciones de la banca electrónica. Como verán en la siguiente lámina, estamos hoy día en un mundo completamente interconectado con múltiples facilidades. Fíjense que ahí tienen desde lo que es el tema del e-commerce, las operaciones de la banca a través del smartphone, esto que llaman hoy día las billeteras digitales, código QR, seguramente han escuchado hablar de esto, redes sociales, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y múltiples personas haciendo transacciones a lo largo y ancho del planeta. Todo en ese núcleo que tienen allí en la parte central, que ven allí un candado cerrado y habla de la ciberseguridad, que es el aspecto importante que vamos a tratar con detenimiento, la importancia de la ciberseguridad en el sentido que vamos a tener allí no solamente plataformas blindadas, sino que algo que queremos dejarle a ustedes esta tarde, que ustedes tengan la información y los criterios para operar de manera segura con sus plataformas, de manera tal que podamos realmente no caer o que las probabilidades de caer víctimas de esas bandas de ciberdelincuentes que están operando y tomemos las previsiones para actuar de esa manera efectiva, ¿no? Vamos a ver en la siguiente lámina justamente lo que puede ocurrir, ¿no? Lo que podemos encontrarnos en esta materia. Fíjense que a través de cualquiera de esos canales digitales, ya sea a través de la telefonía, ya sea a través del correo electrónico, ya sea a través de la mensajería instantánea, redes sociales o el e-commerce, a nosotros nos pueden contactar, nos pueden abordar y podemos caer en alguna de esas formas delictivas, lo que llaman el phishing, que no es otra cosa que la captura de datos sensibles de los usuarios, las estafas y los fraudes. Y fíjense que no por casualidad tenemos esa figura ahí en el centro que está como incógnito, está como en la sombra, está como en la oscuridad, no se le ve el rostro, y es justamente como actúa la ciberdelincuencia, ¿no? Actúa enmascarada en supuestamente ser representante del banco, supuestamente ser un vendedor de productos a través de plataformas de e-commerce o alguien que tiene muy buena voluntad para asistirle y ayudarle en materia de lo que es los servicios bancarios. Y es por eso que a través de cualquiera de esos canales pueden llegar a nosotros y tratar de solicitarnos información sensible, ¿no? Fíjense que en la telefonía podemos recibir una llamada telefónica donde nos dicen
que nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, está por vencer y que tenemos que suministrar los datos. Estas personas se identifican como personal del banco, como trabajadores del banco, y fíjense que no podemos subestimarlos porque son delincuentes que están tecnificados. Tecnificados desde el punto de vista de que saben usar muy bien las plataformas tecnológicas, por una parte, y por la otra, que están tecnificados también desde el punto de vista del discurso, el marketing, la persuasión. Incluso suelen utilizar sonidos de ambiente que son grabados, que ustedes pueden conseguir en internet, de call center, sonidos de oficina, como para hacer ver que están en una oficina real, y además un discurso, una buena capacidad histriónica, una buena actuación prácticamente que hacen allí para convencernos que son del banco y realmente no lo son. Entonces aquí vamos a darles luego más adelante algunas recomendaciones y tener cuidado cuando nos aborden, sobre todo si el sentido es desde cualquiera de estos canales nos contactan a nosotros y tenemos que estar siempre muy alertas. Y yo recomiendo más bien que el sentido sea inverso. ¿Y cuál es el sentido inverso? Que sea usted el que haga el contacto con el banco, haga el contacto con el proveedor de servicios y no al revés. ¿Por qué? Porque tenemos entonces esa máscara, esa sombra allí, que no tenemos certeza de quién nos contacta. Les puse el ejemplo de la telefonía, pero puede ser también por correo electrónico, en el cual se presentan con un correo muy bien redactado, con el banner, con los logos, todo, pero resulta que quien está detrás de ese correo es un delincuente. Eso puede ocurrir también por la mensajería instantánea, puede ocurrir por redes sociales. No se extraña que ustedes se afilien, suscriban a alguna red social de algún banco e inmediatamente a los minutos reciban un contacto, un mensaje directo de alguien que dice ser del banco y que le quiere ayudar. Entonces, atención con eso, también alerta, ¿no? No necesariamente es así y de hecho ya lo vamos a corroborar con las recomendaciones que vamos a ver en breve. Y otro aspecto que les quiero resaltar aquí es lo que está ocurriendo con el e-commerce también, donde nos dan con sentido de urgencia y esto se aprovecha mucho también. Y no se dejen presionar por ese sentido de urgencia, de que hay una promoción, de que hay un premio, de que usted va a obtener algo que es un imperdible, que es una oferta que no puede rechazar. Y con ese sentido de la premura, de lo urgente, nos conducen por un camino que lo que hacen es capturar nuestra información. ¿Y qué es capturar nuestra información? Obtener número de documento, números de tarjeta, códigos de confirmación, token, entre mucha otra información que le pudiésemos suministrar con la creencia de que supuestamente nos hemos ganado un premio o que nos van a ayudar, y lo que estamos haciendo es caer víctimas del phishing, que es la captura de datos personales que luego van a ser utilizados en contra de nosotros, porque son datos muy sensibles. Si nosotros les damos, por ejemplo, algo tan simple como los números de la tarjeta de crédito o débito, más el código de confirmación, la fecha de vencimiento y su número de documento, es suficiente para que puedan hacer transacciones sin su consentimiento. Entonces, es información sensible que no deberíamos suministrar. Vamos a la siguiente lámina donde tenemos unas recomendaciones concretas. Ahí tenemos unos ejemplos específicos, ¿no? Fíjense que hablamos de eso, de que le puedan contactar a través de correo electrónico, y cuidado con esos vínculos, link, enlaces que le invitan a que usted pulse allí para actualizar sus datos de tarjeta de crédito o débito, alerta. Eso lo puede llevar a un sitio que no es el sitio formal, no es digamos, la página oficial del banco, y lo que van a pretender ahí es que nosotros mismos les carguemos la información en un formulario que no se corresponde con una acción realmente del banco, sino que estamos haciendo, información, le estamos dando información a un delincuente. Puede ocurrir igual en la manera que usted reciba una notificación, ya lo decía, a través de redes sociales donde le ofrecen ayuda. Entonces, cuidado, también alerta en ese sentido porque nos quieren pedir información, y al momento de nosotros suministrar información, algo tan sensible como el número de documento, eso es, digamos, delicado, el efecto de lo que pueden hacer con esa información a futuro. Y de la misma manera, estos compradores. Que te interrumpa, ¿no? Acá Beatriz nos pregunta cómo hacer cuando solicitan que en pocos segundos la app o el Gmail que uno está utilizando nos pide un código de confirmación, ¿no? Que nos envían por mensaje. Bueno, eso. Si vos podés explicar también cómo hacer ese procedimiento. Sí, en ese caso estamos hablando de que el Banco Superviel tiene un mecanismo de segundo paso que es muy, muy importante, muy interesante, que es el mecanismo por el cual el banco, para corroborar que usted está haciendo una transacción, por ejemplo, agendar un nuevo destinatario al hacer una transferencia, el banco le envía a través de la plataforma de SMS, que es el servicio de mensajería corta o mensaje de texto, como también conocemos, le envía un código de confirmación a su celular, que es el que tiene registrado ante el banco. A través de esa confirmación, si efectivamente es el titular que está haciendo la operación,
usted coloca los 6 dígitos de ese código que recibe y el banco le va a permitir continuar con la transacción. Si no es así, no puede concretarla. Esto es para cuidarnos un poco de usurpación de identidad y que venga alguien a tratar de acceder al home banking nuestro, porque resulta que nos capturó nuestra clave y nuestro usuario. Trata de ingresar, en efecto entra, pero si trata de agendar un nuevo destinatario para vaciar sus fondos y quitarle todo el dinero, le va a pedir alto el sistema de monitoreo de seguridad, le va a pedir que le envíe ese código de confirmación, que solo le va a llegar al titular, no le va a llegar al delincuente. Entonces es un mecanismo de protección que nos permite a nosotros blindarnos en ese sentido, ese caso en particular. Perfecto. Y respecto de lo que decías de los consejos que nos dabas al principio, ¿no? Si quieren volver al flyer, a la presentación que estaba haciendo Alexis, entonces cuando vos nos sugerías que no respondamos, lo mejor a veces es justamente poder llamar al banco, ¿no? Y confirmar si efectivamente es el banco el que está buscando alguno de los datos o el que está necesitando o demandando alguna información. Así que si es posible que nosotros pongamos ahora en el chat el número de teléfono donde podemos llamar para confirmar si efectivamente se está haciendo alguna campaña telefónica, está bueno, ¿sí? Porque en realidad ese es el mejor mecanismo, ¿no, Alexis? Sí, además que el banco tiene publicado en su página web www.superviel.com.ar toda la información en cuanto a las sucursales, en cuanto a los canales de contacto, en cuanto a todo el acceso a la banca en línea, incluso tiene también el vínculo que nos lleva a la descarga de las aplicaciones, que es un punto que no les había mencionado. Las aplicaciones que nosotros descargamos en las tiendas respectivas, independientemente del sistema operativo que usted tenga en su dispositivo móvil, deben ser de las tiendas oficiales. También podemos encontrar que nos envían por correo electrónico una supuesta aplicación que resulta que no es tal, es de dudosa procedencia. Entonces, siempre también las aplicaciones debemos buscarlas en las tiendas oficiales, que es la Play Store de Google, por ejemplo, que quienes utilizan Android, y la Apple Store en el caso de quienes utilicen dispositivos iPhone basados en el sistema operativo iOS. Tenemos esas opciones siempre las oficiales. O sea que aquí la recomendación es que nos vayamos siempre a los canales oficiales y que efectivamente el sentido de la comunicación sea de nosotros hacia el proveedor de servicio, en este caso el banco, y no al revés, porque además el banco lo está indicando y eso me va a llevar justamente a lo que es la siguiente lámina, que ya la tenemos allí proyectada en breve, la siguiente, por favor. Acá Ricardo, mientras vos vas comentando la lámina, te cuento Alexis que dice que para él la mejor manera es decirle a otra persona que a la persona que lo contactó que le agradece su ayuda, pero que él se va a comunicar con el banco para corroborar lo que necesita. Perfecto, digamos. Esa es exactamente. Esa es una buena actitud y es justamente lo que les recomendamos. No se trata de estar en una paranoia, no se trata de estar atemorizado permanentemente, sino tener estos criterios, estas recomendaciones que ahí las estamos resumiendo en esa lámina que tienen allí proyectada para que usted pueda operar con tranquilidad. Primero, y esto lo dice a viva voz, lo tiene en la página el banco publicado, lo tienen los diferentes bancos a nivel nacional, lo tienen también el propio BCRA, lo tiene allí. No suministre datos personales por medios digitales. El banco nunca le va a solicitar información personal por canal electrónico alguno, ni por correo, ni por llamada telefónica, ni por mensaje, ni por redes sociales. O sea, por tanto, todo aquel intento de solicitar la información personal por cualquiera de estos medios digitales hay que calificarlo claramente como un ciberdelito. O sea, quieren obtener nuestra información. Entonces hay que actuar así contundentemente, ¿no? Gracias por el ofrecimiento, gracias por el premio, gracias por lo que me gané, pero en este momento no me interesa porque detrás hay toda una red que ya les mencionaba. Igual el aspecto que tienen allí, los vínculos de dudosa procedencia, que llega un correo electrónico y le indica que tiene un vínculo para acceder a cierto beneficio, hay que también evitarlo, ¿no? Y siempre acceder, lo que les decía hace un momento, al portal oficial de la banca en línea, a los portales oficiales incluso de las diferentes instituciones con las cuales usted pueda relacionarse y por supuesto también las aplicaciones que hay que descargarlas siempre de las tiendas oficiales. Haga caso omiso a esas llamadas que le ofrecen premios, que se ha ganado un teléfono último modelo, que se ha ganado una computadora último modelo, que si suministra sus datos va a optar a poder recibirlo, a hacer caso omiso a esos premios de ayuda que lo que pretenden es también capturar información personal. Y otro tema fundamental aquí es nuestro desenvolvimiento en las redes sociales. Las redes sociales, por supuesto que tienen una gran ventaja porque nos permite, digamos, difundir información en cualquiera de los temas que nosotros nos guste desempeñarnos, desenvolvernos y a la vez obtener,
pero hay algo que no se puede tratar por medio de las redes sociales, que no se puede, digamos, abordar en redes sociales, que es información personal. Bajo ningún concepto usted esté suministrando información personal por redes sociales, porque la red social tiene la particularidad de que una vez que usted pulsa el botón post de publicar, usted pierde el control automáticamente de esa información, así la borre segundos después. Ya eso al ser liberado se expande por la red y cualquiera puede tomar esa información. Entonces las redes sociales para obtener información o para divulgar información que a usted le interese, nunca información personal. Entonces esto nos va llevando un poco a lo que en la siguiente slide tenemos, que es fundamentalmente el operar con tranquilidad, operar con comodidad y operar con seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede hacer la autogestión, puede hacer las transacciones de manera autónoma, porque así están, digamos, se ha hecho un esfuerzo importante en actualizar las interfaces de lo que es la página del banco, la banca en línea, como también las aplicaciones, que le permita además hacer el trámite a distancia. Hoy es imperativo el trámite a distancia. Desde cualquier lugar, en cualquier momento, usted puede hacer una transferencia, puede hacer un pago. La transferencia es que se ha reducido en forma importante el proceso, y no quitando seguridad, pero se ha hecho bastante sencillo ahora, y usted puede hacer la autogestión a distancia, pero además el tercer pilar aquí fundamental es que las transacciones las haga de manera segura. Nosotros tenemos la convicción de que si usted utiliza estos criterios y recomendaciones en sus transacciones, perfectamente va a operar con, como decimos allí, con tranquilidad, con comodidad y con seguridad, que es lo fundamental. Y cerramos con esta reflexión que les dejo en la siguiente lámina, que es básicamente un llamado a nuestra actitud, en el sentido de que nosotros podemos ser el primer aliado o nuestro primer enemigo en materia de seguridad, pero todo depende, o la diferencia de ello está, primero, en la información que tengamos a mano, y segundo, en la actitud que asumamos ante los diferentes escenarios y situaciones que se nos presenten. Entonces, con esto queremos cerrar esta presentación, esperando que sea de utilidad y que más allá, como decía hace un momento, más allá de operar con una paranoia, con temor, no, es tener los criterios claros, tener la información clara para que usted se pueda desenvolver con plena comodidad, tranquilidad y seguridad en las diferentes opciones, porque además, como veíamos al comienzo, esto se está expandiendo y cada vez más. Incluso un reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo habla del crecimiento tremendo que ha habido en el tema de home banking, en el tema de aplicaciones móviles para transacciones con la banca, y es imperativo que nos sumemos a ella, solamente incorporando el aspecto de seguridad que ya les mencionaba. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Alexis, y espero que les haya sido de utilidad esta breve charla sobre este tema. La verdad que sí, la verdad que ha sido muy claro, muy dinámico. Es muy importante lo que acabas de destacar, ¿no? Esto de poder ser autónomos, poder ser responsables y sentir que el control lo tenemos nosotros, ¿sí? Y eso es muy importante. Y que siempre hay canales de comunicación de las instituciones serias como el Banco Superviel disponibles para chequear cualquier tipo de información que nos llega en nombre del banco, en nombre de las instituciones u organizaciones, ¿sí? Acá hay una muy agradecida en nombre del Banco Superviel a todos ustedes por haber compartido este momento con nosotros. Gracias Santiago, gracias Natalia, gracias Alexis, ha sido un placer. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, a través de www.bancosuperviel.com.ar. Que tengan una hermosa tarde y recuerden que todo este material queda colgado en nuestra página web. Me despido, soy Sol Rodríguez Maistegui y ha sido un placer compartir este momento con cada uno de ustedes. Chau, muchas gracias. Adiós.